Seguimos con estos videos elaborados por la Cátedra de Ontología Social, la UDA 2 de Salud Colectiva 1, de la Facultad de Ontología de la Universidad de la República. En esta oportunidad vamos a ver el diagnóstico de salud local, trabajando desde los servicios y desde la comunidad. En este video vamos a ver un poco qué tiene que ver esto del diagnóstico de salud con la salud colectiva. Vamos a ver qué es el diagnóstico y la diferencia con el análisis de salud que vimos en el video anterior. Vamos a ver a qué nos referimos con el trabajo a nivel local. Vamos a ver cuáles son los elementos básicos para un diagnóstico de salud. Y finalmente vamos a ver qué referencias utilizamos para construir estas diapositivas. Bueno, en primer lugar vamos a recordar que en el video anterior hablamos del análisis de situación de salud, que tenía que ver con la recolección de datos y el análisis en forma ordenada, el resumen de esa información para conocer cómo era la salud de una población, para después poder actuar sobre esa población a través de políticas a nivel macrosocial. ¿Sí? Volvemos un poco a recordar que la salud colectiva, que es el lugar donde nos colocamos, analiza la población como una totalidad. La población es una totalidad y no es solamente una suma o un montón de individuos, ¿sí? Pensamos en la salud de la población como una totalidad y no como la suma de los individuos que la componen. ¿Por qué vemos dos teóricos diferentes, un diagnóstico y un análisis de situación de salud? Vamos a ver que tienen características similares y características diferentes. La diferencia esencial es que cuando hablamos de un análisis de situación de salud en general, hablamos de cómo está la salud de toda una región, ¿sí? En este caso, de todo el país, ¿verdad? Para ver, como dijimos, cómo eran los factores demoepidemiológicos, las características estructurales del país, cómo estaban distribuidos y cómo eran los servicios de salud y cómo estaba a nivel de medio ambiente, tanto físico como social, ese territorio, ¿sí? Y el resultado de ese análisis iba a ser la elaboración de políticas, en este caso política de salud. Ahora vamos a hablar de lo que es el diagnóstico de salud. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que es un estudio mesosocial, es decir, que va a seleccionar, ven acá, marcamos un departamento, una ciudad en realidad. El diagnóstico de salud local justamente va a elegir, puede ser un barrio, una región delimitada, como puede ser una ciudad o un departamento, para poder hacer un análisis, una recolección de datos, un análisis de esos datos, para después llegar a sus objetivos de poder implantar, por ejemplo, programas para poder resolver las situaciones que se vean como deficitarias o como un problema o una necesidad tanto detectada por los profesionales como por las personas de esa comunidad, de ese grupo de personas que, como recién dijimos, puede ser un barrio, puede ser un municipio, un departamento o una ciudad. El diagnóstico es la primera fase del proceso de planificación en salud, es decir, debemos conocer cómo es la situación de salud de esa comunidad concreta para poder planificar y establecer cambios en pos de la mejora, ¿verdad? Es una herramienta que utiliza efectivamente el sistema de salud y es una herramienta de trabajo para trabajar en el primer nivel de atención. Si recordamos un poco el Sistema Nacional Integrado de Salud, que lo vimos en la UDA 1, vemos que el propósito de nuestro sistema es la universalidad, es decir, que alcance a todas las personas con equidad, ¿sí? Que no haya inequidades en cuanto al acceso a la atención a la salud, y no solamente a la atención a la salud, sino que haya equidad en salud en la población y que además sea integral, ¿verdad? Que no sea compartimentado. Recordemos también que el Sistema Nacional de Salud se basa en lo que es la atención primaria en salud, donde se priorizan, donde pensemos en una atención primaria esencial, que justamente que lo que hace es atender
las necesidades esenciales en salud de una población, lo primordial para la salud de una población. Vemos que una de las características de la atención primaria en salud, si lo recuerdan, es la atención por niveles. ¿Se acuerdan que estaba el primer nivel, segundo nivel y el tercer nivel? Se habla de priorizar el primer nivel de atención, si recuerdan también es donde se pueden resolver la mayoría de las patologías o de los problemas en salud de la población y además es al que tienen acceso la mayoría de las personas. Por eso es tan importante priorizarlo, porque trabajando y fortaleciendo ese primer nivel de atención vamos a poder acceder, vamos a poder alcanzar a muchas personas y resolver la mayoría de los problemas en salud. Para poder trabajar de esta manera ordenada, organizada a través de los niveles y priorizando ese primer nivel, el trabajo a nivel local es esencial. Y para ello necesitamos de la participación de la población y de de la comunidad organizada para que ese trabajo a nivel local sea lo más efectivo posible. El diagnóstico de situación de salud a nivel local, que hablábamos de que teníamos acciones a nivel mesosocial, constituye un conjunto de información que permite conocer cuál es el nivel de salud de un territorio, en tanto sus necesidades, intereses y problemas que los determinan, en determinado momento de su desarrollo histórico. Es decir, y acá pusimos conocer para actuar. Sí, es verdad, vamos a necesitar conocer cómo es la salud de la población. Sabemos a través de la definición de salud que manejamos que conocer la salud de la población tiene que ver con cómo esas poblaciones, esos individuos interactúan a nivel social, tiene que ver con cómo esos individuos se insertan en el aparato productivo, no solamente, y también obviamente conocer cómo son las características en cuanto a la morbilidad, de qué se enferman esas personas, cómo se enferman, pero también cómo se desarrollan y cómo viven. ¿Sí? ¿Y para qué queremos conocer eso? No es solamente para conocer, por acumular información o por juntar datos, sino para poder actuar. Y como dijimos que estábamos a un nivel mesosocial, la forma más frecuente de intervenir en el nivel mesosocial es a través de programas o de planes hacia poblaciones específicas. Elementos básicos del diagnóstico de salud. En primer lugar, concepto de salud. Como ya dijimos recién, el concepto de salud que manejamos nosotros es el concepto de salud del doctor Hugo Villar, que nos dice que la salud es una categoría biológica y social, en unidad dialéctica con la enfermedad, es el resultado de la interacción armónica del individuo con el medio y que condiciona diferentes niveles de bienestar biopsicosocial, lo que le permite al individuo cumplir con su rol social. Ese rol social está condicionado por el modo de producción y el momento histórico de esa sociedad. Sin olvidarnos de que esencialmente la salud es un derecho humano fundamental y además es un inestimable bien social. Partimos de esa definición de salud para construir cualquier diagnóstico, cualquier análisis de situación. ¿Sí? Nos vamos a parar desde el lugar en que la salud es un derecho de las personas. Por eso es tan importante que nosotros podamos identificar cómo se desarrolla ese proceso, cuáles son las necesidades y los problemas que las poblaciones atraviesan para poder actuar en mejorar la salud de las poblaciones. Tenemos que también conocer cuáles son los determinantes de la salud. Dentro de unas poquitas clases vamos a analizar un poco este esquema que acá quedó como, lo pusimos como clarito para recordar, que ya lo vimos en la UDA 1 también, hablamos de los determinantes de la salud, de los determinantes próximos, de los determinantes más distales, que tienen que ver con el sistema político, con cómo es la educación, la inserción laboral de las personas, cómo son las condiciones de vida, de vivienda, cómo es la educación de las personas, cómo es el acceso a las condiciones de salud. ¿Sí? Además, para poder generar este diagnóstico tenemos que conocer cuáles son los problemas que atraviesa esa comunidad o esa población específica, conocer cuáles son las necesidades y cuáles son los indicadores de salud y enfermedad que están actuando a los diferentes niveles en esa población. Vamos a definir qué es un problema. Un problema es algo que provoca preocupación.
Es una diferencia entre una situación óptima o deseable y la situación real que esas personas o esa comunidad está atravesando. Es una situación difícil que debe ser resuelta, ¿sí? Que puede ser una situación de malestar, que genera molestia o que genera discapacidad para esa población, o que genera desequilibrios, o que en última instancia genera puntualmente condiciones de enfermedad, morbilidad en las personas. Por otro lado, tenemos el concepto de necesidad, que vamos a ver que tenemos dos tipos de necesidades. Por un lado, no son dos tipos de necesidades, sino que podemos, por un lado, encontrar lo que son las necesidades de tratamiento normativas, que son las que definen los profesionales cuando participan del diagnóstico. ¿Sí? Decimos que existe una necesidad de tratamiento cuando un individuo, o una población en este caso, tiene una enfermedad o una discapacidad para la cual existe un tratamiento efectivo y aceptable. ¿Sí? Significa que el profesional acá define que existe un problema, ¿sí? Que se puede traducir en una necesidad de tratamiento que tiene forma de resolverse a través de un tratamiento efectivo. Y eso lo define el profesional. Pero por otro lado están las necesidades sentidas, las necesidades de tratamiento sentidas, y que tienen que ver con la percepción del individuo, o en este caso, de una comunidad acerca de una situación identificada como un problema. Decimos que una necesidad de tratamiento sentida es lo que el individuo valora como necesidad de tratamiento, cuál es el deseo, y está asociada a valores personales y sociales, culturales. Como estamos hablando de un diagnóstico local, estamos hablando de una comunidad, de un grupo de personas específica que tienen características dadas, ya sea por su lugar de residencia, por sus límites geográficos o por otras características. El componente cultural, simbólico, de qué es lo que priorizan ese grupo de personas, va a ser muy importante. Y para que nosotros podamos conocer esto, es esencial, como dijimos en las primeras diapositivas, la participación de la comunidad, la participación de este grupo local sobre el cual queremos diagnosticar cómo es su salud para después poder actuar, para poder llegar a un objetivo concreto y común, determinado tanto por los profesionales que participan como por la participación de la propia comunidad. Fases del diagnóstico, o etapas también. Podemos definir 5 etapas. La fase preparatoria, la fase de recolección de datos, el tratamiento y elaboración, el análisis e interpretación de la información y las conclusiones. Ustedes van a ver que van a realizar una tarea práctica donde van a realizar un ejercicio de diagnóstico local de un departamento. Así que todas estas etapas las vamos a ir viendo bien detalladamente en la parte práctica. Pero bueno, a grandes rasgos, para que tengan una introducción, van a ver que la fase preparatoria, en primer lugar, lo que van a hacer es definir el grupo o comunidad sobre la cual van a actuar para poder ubicar de dónde va a salir la información, si van a utilizar fuentes primarias o si van a utilizar fuentes secundarias. Además van a definir cuáles son los objetivos, qué es lo que quieren conocer acerca de la salud de esa población. Van a recoger además todo lo que son antecedentes, diagnósticos de esa población que se hayan hecho previamente, o diagnósticos de poblaciones con características similares que pueden ser del mismo país o de otros países, para después poder analizarlos y poder interpretar los datos a los que ustedes lleguen. Una segunda etapa de recolección de datos, que según sea que ustedes hayan escogido fuentes primarias o secundarias, va a ser diferente el método que van a llevar a cabo. Es lo que nosotros llamamos el trabajo de campo, donde se recolecta toda la información, se junta la información. Después de que tenemos toda la información recolectada y organizada en forma ordenada, vamos a pasar a la tercera etapa, que es el de tratamiento y elaboración, que vamos a procesar esos datos para transformarlos en información que nos sirva a nosotros para después poder actuar. Una vez que tenemos esos datos convertidos en información, vamos a analizarlos e interpretarlos. Y en esto va a jugar un papel importante todos los datos que nosotros hayamos conseguido como antecedentes, para ver si esa situación de salud de esa comunidad que nosotros escogimos y estamos analizando, cómo está en relación a otras poblaciones similares, para poder hacer una valoración en cuanto a la priorización de las necesidades y en cuanto a de qué manera vamos a actuar. Y finalmente
vamos a la última etapa, que es a la de las conclusiones, o también en esta etapa vamos a incluir lo que son las recomendaciones. Bueno, ¿cómo definimos el territorio o el área donde vamos donde vamos a realizar el diagnóstico? Puede ser un barrio, como dijimos, asociaciones civiles, la comisión de salud de los vecinos de un determinado barrio nuevamente, o puede ser de un municipio también, que involucre varios barrios, o pueden ser otras que nosotros elijamos, como dijimos, un departamento o una ciudad. Es imprescindible la participación de todos los actores involucrados en la elaboración del diagnóstico y en la definición de problemas y la priorización. Deben participar los técnicos, los odontólogos, médicos, enfermeros. No solamente necesitamos el personal de salud, también todas las personas técnicas del entorno y los interesados, la participación de la comunidad organizada, como son los integrantes de una ONG, con los vecinos o la comunidad en general. Métodos para estudiar la situación de salud. Esto tiene que ver con la etapa de recolección de datos, ¿verdad? Pueden ser métodos cuantitativos o cualitativos. Como sabemos, los métodos cuantitativos son los más tradicionales, se basan en registros y fuentes documentales en general que ya están establecidas, son fuentes de datos secundarios, y se utilizan indicadores que se procesan en forma de información estadística, ¿verdad? Y tenemos también los métodos cualitativos, donde las fuentes de datos, las fuentes son la opinión de las personas. Existen diferentes métodos cualitativos, ¿sí? Se utilizan también para diagnosticar y fundamentalmente para establecer las prioridades de una comunidad. La información puede ser recogida a través de métodos de observación, entrevistas, encuestas, técnicas documentales o métodos grupales. Perdón. Todos estos son técnicas cualitativas de recoger información. La observación se trata de observar a las personas en su ambiente real, es decir, a las personas y su ambiente, su entorno, para captar los aspectos que tengan que ver con lo que nosotros estamos investigando. En este caso, la salud. Debe ser ordenada y sistemática. Luego de observar, se debe analizar lo que se observa para obtener conclusiones. Esto es un método de investigación cualitativa que tiene otras características, es mucho más amplio, pero lo que nos interesa que recuerden es que esa observación tiene que ser ordenada y sistemática. Otro método puede ser el método de entrevista, que se trata de una conversación en profundidad de acuerdo a un objetivo que está fijado por el investigador y donde se escogen personas para realizar esa conversación. Esa entrevista puede ser más o menos estructurada. Además tenemos la encuesta, que es diferente a la entrevista, ya que en general las encuestas, las respuestas están acotadas, están prefijadas. Se recogen y analizan datos de una muestra representativa o del universo de una población. Se produce información nueva y las encuestas pueden ser personales, telefónicas, por teléfono, por correo, por mail se utiliza, o también se pueden realizar encuestas en grupo. Las técnicas documentales también son otro método cualitativo de obtener información. Y lo que se hace es consultar registros y documentación clínica administrativa que ya existe, ¿sí? Y a través de diferentes técnicas y métodos que se utilizan, se resume esa información para obtener diferentes resultados, que no es solamente la sistematización, tiene que ver con un análisis de esos datos. ¿Sí? ¿De dónde pueden sacar de dónde se pueden esas técnicas documentales? ¿De qué lugares pueden sacar información? Bueno, diferentes lugares, del registro civil, por ejemplo, los registros demográficos en cuanto a nacimientos, defunciones, a través de los censos, la encuesta continua de hogares, registros de morbilidad y mortalidad, de las historias clínicas de los diferentes servicios de salud, recursos y actividades asistenciales, inventarios de recursos humanos, de materiales, ¿sí? Además, existen otros métodos cualitativos que no son individuales, que no son entrevistas, ni encuestas, ni tampoco son métodos documentales, y son metodologías grupales. Existen también diferentes técnicas, y acá les nombramos tres para que las conozcan, que es el grupo nominal, los círculos de estudio y las tormentas de ideas. Es decir, que a través de grupos seleccionados de la población objetivo,
que forman parte de esa comunidad que nosotros queremos estudiar, se llega a acuerdos o no para poder también hacer diagnósticos y para fundamentalmente poder establecer prioridades en cuanto a los problemas y necesidades. Medidas indirectas de la realidad, dijimos que utilizábamos los indicadores para poder medir los fenómenos que estaban sucediendo. ¿Qué fenómenos vamos a medir para hacer un diagnóstico de salud? Bueno, similares a los que señalábamos en el análisis de situación de salud, ¿verdad? Por un lado, demográficos, socioeconómicos, epidemiológicos, de los servicios de salud y de las políticas de salud. Acá cuando hablamos de los componentes socioeconómicos y culturales, vamos a ver cómo en ese territorio se distribuyen y en qué medida están presentes o no centros educativos, clubes deportivos, plazas de deporte, iglesias, ONG, cómo es la comunicación entre las personas, cómo son los medios de transporte, es una localidad que tiene dificultades para transportarse, o no, es una localidad inundable, que de pronto hay un puente que se inunde y las personas no pueden salir de ahí. Ver cómo es el tema de las comisarías, si existe seguridad que permita regular, que permita controlar ciertas cosas, cómo son las características de las viviendas en esa localidad, si son viviendas que cumplen con las necesidades básicas o no. Vamos a ver también lo que son los componentes medioambientales, no solamente del medio ambiente físico, acá se va más que nada referencia al medio ambiente físico, a ver cuántas empresas hay en la zona, si es una zona de industrias que están contaminando, que generan polución, si es una zona que se encuentran muchos insectos, o si hay roedores, porque hay, por ejemplo, zonas de barracas o de leñerías, si existen criaderos clandestinos de animales, que eso perjudica las condiciones medioambientales. También la presencia de asentamientos. Esto tiene que ver los asentamientos básicamente en realidad un poco con lo que veíamos en la diapositiva anterior, con las características de las viviendas, si esas viviendas están reguladas, cómo son esas construcciones, los materiales con que están hechas esas viviendas, cómo le afectan los cambios climáticos a esas viviendas. Además, si existen en esa zona basurales, que pueden ser lugares de contaminación, obviamente, si están muy próximos a las viviendas de las personas, o si las personas viven en los basurales mismos. También conocer cómo es la contaminación del agua que fluye por esas zonas y del aire. Debemos también, para realizar este diagnóstico de salud local, conocer los componentes epidemiológicos que tengan que ver con la morbilidad, es decir, de que se enferman las personas, cuál es la prevalencia y la incidencia de determinadas enfermedades, y cómo es la mortalidad, es decir, de qué mueren las personas en esa determinada localidad. Bueno, nosotros como futuros odontólogos vamos a hacer un pequeño espacio para hablar de los componentes epidemiológicos en salud bucal, considerando la salud bucal como una dentición confortable y funcional que permite que los individuos continúen con su función social deseada. Es decir, cuando pensamos en la salud bucal, no solamente estamos pensando en una boca que no duele, sino que estamos hablando de una boca que es un órgano que utilizamos para interactuar, para vivir en sociedad, es un órgano que nos permite transmitir nuestra afectividad, además de alimentarnos y desarrollarnos en forma social, afectiva y sexual. Si pensamos en cómo lo medimos, bueno, por un lado tenemos indicadores para medir la salud y la enfermedad, y por otro lado para medir las necesidades de tratamiento en salud bucal. Hablamos también de lo que son indicadores sociodentales, y esto tiene un poco que ver con eso de que hablábamos, de que una boca sana o una salud bucal tiene que ver con el bienestar social de las personas. Hablamos de que son indicadores de calidad de vida en relación con la salud oral. Incluye la sensación percibida de bienestar o malestar o dolor por parte de las personas, pero también incluye la capacidad de las personas para desempeñar su rol social.
Estos indicadores sociodentales pretenden medir el nivel de satisfacción de las personas con su boca, así como su capacidad de funcionar normalmente, incluyendo tanto la parte física como emocional y social. Bueno, también dentro de las características epidemiológicas de las personas, debemos en realidad considerar las características del estilo de vida de las personas de esa comunidad o de esa región específica que estábamos estudiando. Cuando hablamos de hábitos, estamos hablando de estilos de vida, estamos hablando de qué comen esas personas, cómo es el consumo de frutas y verduras. Existen indicadores para medir eso, el consumo de frutas y verduras. Se habla de que al menos las personas deben consumir 5 porciones de frutas y verduras por día, conocer si esa población las consume o no, conocer cómo es el descanso, si realizan ejercicio físico, cómo es el consumo de sustancias perjudiciales, como puede ser indicadores que nos hablen del hábito de fumar o del consumo de alcohol. Y cuando pensamos, volviendo un poco a la salud bucal, pensamos en nuevas, o no sé si son nuevas en realidad, pero son otras condiciones, otras dimensiones a considerar, que tiene que ver con la salud de las personas pensando en una limitación funcional o elementos que hagan que las personas no se sientan cómodas o que esas personas estén desarrollando o atravesando una incapacidad que no le permita insertarse de una manera saludable en la sociedad. Y estas características o estas nuevas dimensiones que queremos considerar que tienen que ver con la funcionalidad, con la comodidad de las personas o con la capacidad de insertarse a nivel social, generalmente se relevan a través de encuestas o entrevistas. ¿Por qué? Porque estas son metodologías generalmente cualitativas y dijimos que estas técnicas, estos métodos, priorizan lo que son las características percibidas, las necesidades sentidas de las personas. Finalmente, vamos a ver, para hacer un diagnóstico de la situación de salud, dijimos por un lado cómo eran las características geográficas, cómo era la forma estructural de ese territorio que nosotros íbamos a estudiar. Vimos cómo eran las características medioambientales, tanto el medio ambiente natural, la contaminación, como el medio ambiente social, cómo era la inserción laboral de esas personas, si existían lugares de esparcimiento, de educación, cómo era el transporte y las comunicaciones. Vimos también cómo eran las características epidemiológicas de esa población, de que enfermaban, de que morían, y finalmente vemos cómo son los servicios de salud a los que tiene acceso la población de este territorio objetivo nuestro del diagnóstico. Y ahí vamos a ver qué policlínicas y centros de salud tienen acceso, a qué servicios cuentan esas policlínicas y esos centros de salud. Acá ponemos servicios odontológicos porque es algo que nos compete a nosotros particularmente, pero bueno, ver con qué servicios cuentan esos centros de salud. Además, conocer cómo es el sistema de referencia y contrarreferencia. Nosotros comentamos al principio de esta presentación de que el trabajo a nivel local era esencial para el Sistema Nacional Integrado de Salud, que estaba basado en la atención primaria en salud. Hablamos de la atención por niveles, y la referencia y contrarreferencia es lo que nos permite asegurar que la relación entre los 3 niveles de atención a la salud sea en forma fluida y ordenada. Y además debemos conocer cómo son los recursos humanos o cuáles son los recursos humanos con los que contamos en esta región, tanto sean agentes comunitarios como médicos o como especialistas o odontólogos, en el caso, volvemos a repetir, que nos interesa a nosotros que somos odontólogos. Bueno, hasta acá llegamos a lo que es la etapa de recolección de datos. Juntamos los datos de esas diferentes dimensiones, ¿sí? O de esos diferentes elementos, pero esto no es el diagnóstico, ¿sí? Esto es solamente la etapa de recolección de datos. Después dijimos que teníamos que analizar esos datos en una forma que tengan un sentido y un orden para poder establecer prioridades que nos permitan tomar decisiones.
El diagnóstico de situación de salud no puede concebirse como la simple presentación expositiva de los datos, sino como el resultado de un proceso analítico sintético en el que se establezca de forma medida en que un factor puede actuar sobre la relación de salud-enfermedad. Es decir, vamos a recoger los datos para conocer cómo es esa realidad y ver de qué manera esas características o esos factores están actuando en los niveles de salud de esas poblaciones. Luego de recoger los datos, identificamos las necesidades y los problemas que tiene un territorio y vamos a elaborar una lista de prioridades según la frecuencia, es decir, qué tan frecuentes son esos problemas o esas necesidades, qué tan trascendentes son para la vida de las personas y qué tan trascendentes son a nivel normativo para los técnicos, la vulnerabilidad, qué tan susceptibles son, si existen grupos más susceptibles o menos susceptibles a esos problemas o a esas necesidades, y ver cuál es el pronóstico o de qué manera es la tendencia de evolución de todas esas características que nos van a permitir de alguna manera priorizar los recursos y organizarnos a la hora de actuar. Luego del diagnóstico, que incluye definir los problemas y la priorización de los mismos, se realiza el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento a nivel local, digamos? Bueno, el tratamiento es la elaboración de un proyecto, un programa o una política que busque enfrentar, resolver los problemas de una situación. De los problemas de una población, de esa, que tiene una población en esa situación, ¿verdad? Que nosotros diagnosticamos. Acá estamos hablando de un proyecto, un programa o una política. Hicimos mucho hincapié en que los proyectos o los programas generalmente eran lo que más aplicábamos a nivel local y que la política eran más bien intervenciones macrosociales, ¿sí? Pero siempre van a ser formas ordenadas, ¿sí? Donde queda escrito en forma ordenada en cuanto a los objetivos que se quieren alcanzar para poder resolver los problemas que se diagnosticaron en el proceso de diagnóstico de situación. Bueno, para complementar y para poder terminar de construir este tema, además de la clase práctica donde nos vamos a encontrar y vamos a poder conversar un poco más profundamente, tienen que recurrir a estos recursos que tienen disponible en el libretón, que son estos dos capítulos: Ramos Calero, Enfermería Comunitaria, Métodos y Técnicas, que es el capítulo 4, y el libro de Odontología Preventiva y Comunitaria de Emily Cuenca. ¿Sí? Y nosotros estamos a las órdenes para seguir ampliando este tema y para resolverle las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias.